No sé si era la iluminación tenue de la sala o el frío que corría por mi espalda, pero ese momento quedó grabado en mi memoria como un punto de quiebre. Mi suegra, con su rostro impecablemente maquillado y esa sonrisa calculada, extendió un sobre hacia mí. Era nuestra cena de compromiso, una reunión pequeña y familiar, según sus palabras, pero más parecía un interrogatorio formal. Antes de que te cases con mi hijo, quiero que leas esto, dijo mientras deslizaba el sobre hacia mí. Miré a Diego, mi prometido, buscando algún indicio de que aquello era una broma, pero él solo apartó la mirada incómodo, mientras susurraba. Es lo mejor, cariño. No es nada personal. No es nada personal. Mis manos temblaban mientras rompía el sello del sobre. Dentro había un contrato. Frases frías y legales llenaban las páginas. Renuncia a cualquier derecho sobre los bienes familiares en caso de divorcio. Debe comprometerse a cumplir con las tradiciones familiares establecidas por la matriarca. El incumplimiento de cualquiera de estas cláusulas será motivo de disolución del matrimonio. Sentí que mi sangre hervía. ¿Qué clase de persona creía que era? ¿Una oportunista? Cerré el contrato con un golpe seco y lo coloqué sobre la mesa. ¿Esto es una broma?, pregunté tratando de mantener la calma, aunque mi voz traicionaba mi enojo. Claro que no, querida. Es solo un procedimiento necesario para proteger a la familia. Su tono era amable, pero sus ojos revelaban algo más oscuro. Diego intentó intervenir. Amor, no es tan grave. Mamá solo quiere asegurarse de que todo esté en orden. ¿En orden? ¿Quieres que firme mi vida como si fuera una transacción comercial? Respondí levantándome de la silla. Podía sentir las miradas de todos los presentes clavadas en mí. Estaba en un terreno desconocido, enfrentándome a una mujer que claramente estaba acostumbrada a salirse con la suya. Tómate tu tiempo para pensarlo, dijo mi suegra aún con esa sonrisa pétrea. Tomé mi bolso y salí de la sala sin mirar atrás. Necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar lo que acababa de suceder. En los días que siguieron, Diego intentó convencerme de que firmara el contrato. Amor, es solo un papel. No significa nada. Claro que significa algo, Diego. Tu madre no confía en mí. Este matrimonio debería basarse en amor y respeto, no en contratos absurdos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Rechazarme por esto? Su tono fue un golpe bajo y me dolió más de lo que esperaba. Pero algo dentro de mí se encendió. No iba a dejar que nadie me manipulase. No sé qué voy a hacer aún, le respondí, pero no voy a firmar. Pasaron varias semanas de tensión constante. Mi suegra comenzó a mostrarse más en nuestra vida, casualmente, apareciendo en nuestra casa sin previo aviso, sugiriendo cambios en la decoración, criticando mis decisiones en voz baja. Diego parecía no notar nada, o tal vez no quería enfrentarse a ella. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en casa, encontré algo curioso. Era un sobre con el nombre de Diego, escrito a mano, con una letra muy parecida a la de su madre. Dentro había una serie de documentos financieros, transferencias de dinero que sugerían algo más oscuro. Mi intuición me decía que había más detrás de todo esto. Decidí investigar, pero no lo haría sola. Sabía que necesitaba la ayuda y que esto requería paciencia. Si quieren jugar conmigo, yo también puedo jugar, pensé. Tenía un plan. Esta vez las reglas del juego las pondría yo. Desde aquel día algo cambió dentro de mí. Decidí que no iba a permitir que mi suegra dictara mi vida ni mi futuro con Diego. Sin embargo, sabía que no podía enfrentarla directamente. Ella era demasiado astuta, demasiado hábil en manipular a quienes la rodeaban. Necesitaba tiempo y, sobre todo, pruebas de que sus intenciones no eran tan puras como ella quería hacer parecer. Empecé con algo sencillo, observación. Cada vez que mi suegra se presentaba en nuestra casa, la escuchaba atentamente. Parecía una experta en disfrazar comentarios hirientes bajo un manto de amabilidad. Querida, ese vestido te queda interesante. No sé si es la mejor opción para alguien con tu figura, pero claro, cada quien tiene su estilo. O cuando inspeccionaba mi cocina, ¿de verdad usas estas especias? En nuestra familia preferimos algo más natural. Pero entiendo que tú tienes tus costumbres. Diego no hacía nada. Él parecía tan acostumbrado a esos comentarios que ni siquiera los notaba. Una noche, mientras él dormía, tomé los documentos financieros que había encontrado y los revisé con calma. Había transferencias importantes desde cuentas a nombre de su madre hacia una empresa desconocida. Lo más extraño era que algunas de las fechas coincidían con momentos cruciales de nuestra relación. El día que anunciamos nuestro compromiso, por ejemplo. Decidí que era hora de buscar ayuda. Mi mejor amiga Valeria era abogada y tenía experiencia con temas familiares. Esto no se ve bien, Laura,
dijo Valeria mientras examinaba los documentos. Estas transferencias podrían estar relacionadas con algún tipo de movimiento para proteger bienes, o peor aún, podrían ser una forma de manipular a Diego. ¿Qué debería hacer? Por ahora sigue recopilando información. Si vas a enfrentarte a alguien como tu suegra, necesitas algo sólido, algo que nadie pueda refutar. Los días se convirtieron en semanas y mi suegra no daba tregua. Una tarde llegó a casa sin previo aviso, como de costumbre. Esta vez traía cajas llenas de lo que ella llamaba tesoros familiares. Pensé que podrías necesitar algunos consejos para decorar, dijo mientras abría una de las cajas y sacaba un florero antiguo. Este ha estado en la familia por generaciones. Debería estar en un lugar especial, ¿no crees? Gracias, pero creo que la decoración está bien como está. Respondí con una sonrisa falsa. Ella me miró con una mezcla de desdén y desafío. Querida, no te lo tomes a mal, pero a veces hay cosas que simplemente no entiendes. Estas decisiones requieren experiencia, algo que solo los años pueden darte. Tuve que morderme la lengua para no responderle, pero algo dentro de mí estaba a punto de desayar. Esa misma noche, mientras Diego y yo cenábamos, decidí hablar directamente. Diego, necesitamos hablar de tu madre. Él levantó la vista del plato, visiblemente incómodo. ¿Otra vez? Amor, ya hemos hablado de esto. Ella solo quiere ayudarnos. ¿Ayudarnos? ¿No te das cuenta de que está intentando controlarlo todo? Desde la decoración hasta nuestras decisiones más personales. Es su forma de ser, no lo hace con mala intención. Diego, esto no es normal. Encontré documentos financieros. Hay algo que no me cuadra y creo que necesitamos respuestas. Él dejó el tenedor y me miró fijamente. ¿Qué documentos? Transferencias desde cuentas a nombre de tu madre. Parecen sospechosas y no entiendo por qué coinciden con momentos importantes de nuestra relación. Diego suspiró frustrado. No sé qué estás insinuando, Laura, pero no tienes derecho a espiar a mi familia. Tu madre me entregó un contrato, Diego. Un contrato absurdo. Esto no es espiar, es protegerme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se levantó de la mesa y salió de la habitación sin decir una palabra. A la mañana siguiente decidí tomar el control de la situación. Llamé a Valeria y le pedí que me acompañara a una reunión con un investigador privado. Quería saber más sobre las finanzas de mi suegra y, si era necesario, sobre su pasado. El investigador, un hombre serio llamado Javier, aceptó el caso con profesionalismo. Dame un par de semanas. Si hay algo que encontrar, lo haré. Mientras tanto, intenté mantener la calma en casa. Diego seguía distante y mi suegra aprovechó la oportunidad para sembrar más dudas. Diego, querido, a veces es mejor reconocer cuando una relación no funciona. No quiero entrometerme, pero creo que Laura está exagerando. Podía escucharla desde la sala, hablando en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que yo la oyera. Esa misma noche, Diego y yo tuvimos otra discusión. No puedo seguir así, Diego. Si no estás dispuesto a enfrentar lo que está pasando, no sé si podremos seguir adelante. ¿Estás diciendo que quieres terminar?, preguntó, herido. Estoy diciendo que quiero una relación basada en confianza y respeto, no en secretos y manipulaciones. Unos días después, recibí una llamada de Javier. Tenemos algo, pero necesitaré reunirme contigo en persona. No puedo discutirlo por teléfono. Mi corazón latía con fuerza mientras colgaba. Sentía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que podía cambiarlo todo. Me reuní con Javier al día siguiente en una cafetería discreta. Él colocó un sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. Lo que encontré es delicado. Parece que tu suegra tiene más secretos de los que imaginabas. Abrí el sobre y revisé los documentos. Mis manos temblaban mientras leía. Había pruebas de empresas fantasmas, cuentas ocultas y algo aún más impactante. Un certificado de matrimonio antiguo. Esto no puede ser verdad, murmuré, tratando de procesar lo que veía. Es real. Al parecer, tu suegra estuvo casada antes de que naciera Diego, pero nunca registró el divorcio. Mi mente comenzó a girar. Si esto salía a la luz, podía cambiarlo todo. Tenía una carta muy poderosa en mis manos y sabía que era el momento de usarla. El sobre que había recibido de Javier era más que un simple hallazgo. Representaba una ventana al pasado oscuro de mi suegra. Un pasado que ella había intentado borrar y que ahora podría volverse su mayor debilidad. Me quedé mirando esos documentos durante horas, pensando en cómo usarlos. No era solo el certificado de matrimonio no registrado. También había evidencia de que había utilizado su posición para desviar fondos de empresas familiares hacia cuentas personales. Diego llegó a casa más tarde esa noche con un aire cansado y distante.
Su relación conmigo parecía pender de un hilo y sabía que cualquier movimiento en falso podría romperlo todo. Decidí que no era el momento de confrontarlo aún. Necesitaba más tiempo para trazar mi plan. Mientras tanto, la actitud de mi suegra se hacía cada vez más insoportable. Parecía tener un radar especial para encontrar cualquier momento vulnerable en mi vida. Una tarde apareció en casa con una sonrisa que era todo menos amistosa. Laura querida, he notado que Diego está preocupado. Siente que la relación entre ustedes no está funcionando. ¿Eso te dijo? Respondí tratando de mantener la calma. Él no necesita decir nada, yo lo noto. Soy su madre y sé cuándo algo anda mal. Tal vez deberías reconsiderar si este matrimonio es realmente lo que ambos necesitan. Cada palabra era un dardo envenenado diseñado para hacerme dudar de mí misma. Pero esta vez no iba a caer en su juego. Gracias por tu preocupación, pero creo que eso es algo que solo Diego y yo podemos decidir. Su sonrisa se tensó y pude ver un destello de irritación en sus ojos. Por supuesto, querida, solo quería ayudarte. Pasaron los días y los documentos que Javier me había entregado se convirtieron en mi mayor fuente de esperanza. Decidí compartirlos con Valeria para analizar las opciones legales. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo Valeria estudiando cada hoja con atención. Si usas esta información de la manera correcta, puedes desenmascararla, pero necesitas ser estratégica. ¿Qué me sugieres? Primero, asegúrate de que Diego sepa quién es realmente su madre, pero no se lo presentes como un ataque. Haz que sea él quien descubra la verdad. Si lo enfrentas directamente, puede ponerse a la defensiva y terminarás perdiendo. La idea tenía sentido, pero ¿cómo podía lograr que Diego viera la verdad por sí mismo? Una noche mientras Diego dormía, coloqué el sobre con los documentos en su escritorio, asegurándome de que lo encontrara al día siguiente. Mi corazón latía con fuerza mientras lo hacía, sabiendo que estaba arriesgando todo. A la mañana siguiente, lo vi detenerse frente al escritorio y tomar el sobre. Su expresión pasó de la curiosidad al desconcierto y, finalmente, a la incredulidad. «¿Qué es esto?», me preguntó, sosteniendo los documentos en el aire. «La verdad sobre tu madre. Esto no puede ser cierto. Debe haber algún error». «No hay error, Diego. Contraté a alguien para investigar porque sabía que algo no estaba bien. Esto es lo que descubrí». Diego se sentó en silencio, leyendo cada página con detenimiento. Podía ver la lucha interna reflejada en su rostro. Quería defender a su madre, pero los hechos eran irrefutables. «No sé qué decir», dijo finalmente, dejando caer los papeles sobre la mesa. Esto cambia todo. Diego, entiendo que esto es difícil, pero necesitas enfrentar la verdad. Tu madre no ha sido honesta contigo y su control sobre nuestra relación no es saludable. ¿Qué esperas que haga? ¿Que la enfrente? No espero nada de ti, Diego. Solo quiero que veas quién es realmente y que decidas por ti mismo si estás dispuesto a seguir permitiéndolo. Diego parecía más distante en los días siguientes, pero al menos no estaba del lado de su madre, o eso quería creer. Mientras tanto, mi suegra continuaba con su comportamiento habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero su fachada de confianza comenzó a mostrar grietas cuando notó que Diego evitaba sus llamadas y visitas. Finalmente decidió confrontarme directamente. Llegó a mi casa una tarde, sin previo aviso, con una expresión que mezclaba furia y desdén. «¿Qué le has dicho a mi hijo?», exigió, entrando sin siquiera esperar mi permiso. «Solo le mostré la verdad, algo que tú llevas años ocultando». Su rostro se tornó pálido por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. «No sabes con quién te estás metiendo, Laura. Yo he construido esta familia y no voy a permitir que alguien como tú la destruya». «¿Alguien como yo? ¿A qué te refieres?» «A alguien que no entiende nuestro mundo. Tú nunca serás parte de esta familia». En ese momento, supe que no había vuelta atrás. «Tienes razón», respondí con calma. «Nunca seré como tú, y gracias a Dios por eso». Esa misma noche Diego volvió a casa más temprano de lo habitual. Tenía una expresión sombría, y supe que algo había cambiado. «Hablé con mamá», dijo, sentándose frente a mí. Intentó justificar todo, pero no pudo. «Está claro que hay muchas cosas que nunca me dijo». «¿Y ahora qué harás?» «No lo sé, pero necesito espacio para pensar». Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al menos, Diego había comenzado a abrir los ojos, pero nuestra relación seguía en peligro. Mientras tanto, mi suegra no se detuvo. Comenzó a difundir rumores sobre mí entre sus amigos y conocidos, pintándome como una oportunista que solo buscaba aprovecharme de Diego. Incluso intentó involucrar a otros miembros de la familia para que me presionaran. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía un plan final.
Había recopilado suficiente evidencia de sus manipulaciones y estaba lista para usarla en el momento adecuado. El clima en la casa se había vuelto irrespirable. Diego y yo apenas hablábamos y cada conversación que intentábamos terminaba en discusiones tensas. Por otro lado, mi suegra parecía disfrutar el caos que había provocado. Sus visitas no cesaban y con cada una de ellas se aseguraba de dejar caer comentarios que incrementaran la tensión entre nosotros. Diego, cariño, no te veo feliz. Creo que deberías reconsiderar tus prioridades. A veces es mejor cortar algo antes de que cause más daño. Yo la escuchaba desde la cocina, mientras apretaba los dientes con fuerza para no responder. Sabía que su objetivo era dividirnos, pero no iba a darle la satisfacción de verme perder el control. Un día, mientras estaba sola en casa, recibí una llamada inesperada de Javier, el investigador privado. Laura, he encontrado algo más. Es grande. Necesitamos hablar. Nos reunimos en la misma cafetería donde habíamos discutido antes. Javier llegó con una carpeta más gruesa esta vez y la colocó sobre la mesa. Lo que he descubierto confirma lo que ya sospechábamos. Tu suegra ha estado involucrada en actividades ilegales desde hace años. Pero lo más importante es esto, dijo sacando una fotografía de un hombre desconocido. Este es el primer esposo de tu suegra. Según los registros, nunca se divorciaron oficialmente. Técnicamente, tu suegra cometió bigamia cuando se casó con el padre de Diego. Sentí cómo la información se asentaba en mi mente como un golpe seco. Esto no solo era un escándalo, era un delito grave. ¿Estás segura de que esta información es verificable? Pregunté tratando de mantener la calma. Totalmente. He conseguido actas de matrimonio, registros bancarios y algunos documentos legales que podrían usarse en su contra. Sabía que esta era mi carta más fuerte, pero también sabía que usarla tenía un precio. Estaba dispuesta a destruir completamente la reputación de mi suegra. Esa noche, mientras Diego cenaba en silencio, decidí abordar el tema con cuidado. Diego, he recibido más información sobre tu madre. Él dejó el tenedor y me miró con cansancio. Laura, no quiero escuchar más. Ya es suficiente con todo lo que está pasando. Diego, por favor, esto no es solo sobre nosotros. Hay cosas que necesitas saber, cosas que afectan directamente a tu familia. ¿Qué cosas?, preguntó con evidente frustración. Tu madre nunca se divorció de su primer esposo. Técnicamente su matrimonio con tu padre fue ilegal. Diego se quedó en silencio procesando mis palabras. Pude ver cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la ira. Eso no puede ser verdad. Tengo pruebas, Diego. No estoy inventando esto. Si quieres, puedo mostrártelas. Él se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente afectado. Finalmente se detuvo y me miró con una mezcla de tristeza y furia. Esto no tiene sentido. ¿Por qué nunca dijo nada? Tal vez porque sabía que, si lo hacía, todo su control sobre la familia se derrumbaría. Diego no respondió. En lugar de eso, salió de la casa, dejando la puerta abierta detrás de él. Las horas pasaron y Diego no volvió. Decidí no llamarlo, sabía que necesitaba tiempo para procesar todo. Sin embargo, mi suegra no tardó en reaccionar. A la mañana siguiente recibí un mensaje suyo. Necesitamos hablar ahora. Acepté encontrarme con ella en un restaurante cercano. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada con una expresión fría y calculadora. ¿Qué estás intentando lograr, Laura?, preguntó sin rodeos. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Ella soltó una risa amarga. ¿La verdad? ¿De verdad crees que puedes destruirme con tus pequeños descubrimientos? He pasado toda mi vida construyendo esta familia. No voy a dejar que alguien como tú la desmorone. No estoy intentando destruir nada, pero tú me dejaste sin opciones. Desde el momento en que entregaste ese contrato, dejaste claro que no me veías como parte de esta familia. Porque no lo eres y nunca lo serás. Su declaración me golpeó como un puñal, pero no iba a mostrar debilidad. Tal vez tengas razón. Pero eso no significa que voy a dejar que me manipules o controles mi vida. Ella me miró con desprecio, pero también con un destello de miedo en los ojos. Sabía que estaba perdiendo terreno. Esa misma tarde Diego volvió a casa. Su rostro estaba cansado, pero había una determinación en sus ojos que no había visto antes. Hablé con mamá, dijo, sentándose frente a mí. No quiso admitir nada, pero no pudo negarlo tampoco. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Esto es más grande de lo que puedo manejar. Diego, necesitas decidir de qué lado estás. Yo no puedo seguir luchando sola contra ella. Él asintió, pero no dijo nada más. Mientras tanto, Valeria y yo decidimos tomar medidas legales. Presentamos la información recopilada por Javier a las autoridades correspondientes.
asegurándonos de que la bigamia y las actividades financieras sospechosas de mi suegra fueran investigadas. Sabía que esto podía desencadenar una tormenta, pero era necesario. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La familia de Diego comenzó a enterarse de lo que estaba pasando, y las opiniones se dividieron. Algunos lo apoyaron, mientras que otros lo acusaron de traicionar a su madre. Mi suegra, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Contrató a un abogado y comenzó a difundir rumores aún más dañinos sobre mí, alegando que todo era un montaje para destruirla. Sin embargo, las pruebas eran claras y las autoridades comenzaron a investigar seriamente. Pronto mi suegra se encontró en una posición que nunca había imaginado, la de una persona acorralada. El escándalo estalló como una bomba en la familia. Las investigaciones oficiales sobre mi suegra salieron a la luz y de repente, las personas que siempre la habían admirado comenzaron a cuestionarla. Su reputación construida durante años, con una mezcla de manipulación y fachada de perfección, empezaba a desmoronarse. Diego estaba atrapado en un mar de emociones. Por un lado, seguía intentando proteger a su madre. Por otro, no podía ignorar las pruebas abrumadoras en su contra. Por las noches a menudo lo encontraba sentado en el sofá, mirando al vacío, con una expresión de agotamiento y desilusión. Una tarde Diego recibió una llamada que cambió todo. Era su tía Elena, la hermana menor de su madre, una mujer que había estado distante de la familia durante años. «Diego, necesito hablar contigo, es importante», le dijo con urgencia. Acordaron encontrarse en un café al día siguiente, y aunque Diego no quería involucrarme, insistí en acompañarlo. Cuando llegamos, Elena ya estaba allí, con una expresión que mezclaba preocupación y alivio al vernos. Después de saludarnos, fue directo al punto. «Diego, sé que estás pasando por algo muy difícil, pero hay cosas que necesitas saber sobre tu madre. Cosas que he guardado en silencio durante demasiado tiempo». Diego se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. «¿A qué te refieres, tía?». Elena tomó aire antes de continuar. «Tu madre siempre ha sido una mujer controladora y manipuladora, pero no siempre fue así. Cambió después de su primer matrimonio. Su esposo Andrés era un hombre violento y ella soportó años de abuso antes de encontrar la manera de escapar». «¿Y por qué nunca habló de eso?», preguntó Diego, sorprendido. «Porque el divorcio nunca fue oficial. Cuando finalmente dejó a Andrés no quería que nadie supiera lo que había pasado. Quería comenzar de nuevo, construir una nueva vida, pero en el proceso se convirtió en alguien que no reconocía». Elena hizo una pausa como si estuviera considerando si debía decir lo siguiente. «También tienes que saber que la relación de tu madre con el dinero siempre ha sido complicada. Después de casarse con tu padre, comenzó a tomar decisiones cuestionables en los negocios familiares. Yo intenté detenerla, pero ella me apartó». Diego se recostó en su silla, procesando la información. «¿Entonces quieres decir que todo lo que está pasando ahora es el resultado de lo que ella vivió con Andrés?». «En parte sí, pero eso no justifica lo que ha hecho, y mucho menos cómo te ha tratado a ti y a Laura». Mientras regresábamos a casa, Diego estaba en silencio, claramente afectado por lo que había escuchado. Decidí no presionarlo, sabía que necesitaba tiempo para procesar todo. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar rápidamente. Una semana después, los medios locales publicaron un artículo sobre la investigación en curso contra mi suegra, mencionando las sospechas de fraude y bigamia. La noticia se esparció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer en nuestra puerta periodistas buscando declaraciones. Esa noche Diego recibió una llamada furiosa de su madre. «¿Cómo pudiste permitir esto, Diego? Todo el mundo está hablando de mí como si fuera una criminal». Diego intentó calmarla, pero ella no estaba dispuesta a escuchar. «Esto es culpa de Laura. Desde que llegó a tu vida, todo se ha desmoronado. Tienes que alejarte de ella antes de que te destruya también». Diego colgó el teléfono con frustración y se volvió hacia mí. «No sé qué hacer, Laura. Es mi madre, pero todo esto es demasiado. Diego, entiendo que esto sea difícil, pero necesitas decidir de qué lado estás. No puedes seguir protegiéndola si sabes que está equivocada». Él asintió, pero no respondió. Mientras tanto, yo seguía trabajando con Valeria y Javier para reforzar nuestro caso. Javier descubrió que mi suegra había transferido una gran cantidad de dinero a una cuenta en el extranjero poco antes de que comenzaran las investigaciones. Esto no solo confirmaba sus intenciones de evadir la justicia, sino que también demostraba hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para protegerse. Decidí enfrentarla directamente. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que era necesario.
Fui a su casa una tarde, sin avisar. Cuando abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa al desprecio en cuestión de segundos. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Vine a darte una oportunidad de terminar con esto antes de que se salga aún más de control». Ella rió con amargura. «¿De qué estás hablando? Sé lo que hiciste. Sé sobre el dinero, sobre Andrés, sobre todo, y si no cooperas, me aseguraré de que todos lo sepan también». Su rostro se endureció. «No tienes idea de con quién estás tratando, Laura. Crees que puedes venir aquí y amenazarme, pero yo no soy alguien a quien puedas derrotar tan fácilmente. Tal vez no, pero ya no estoy sola. Diego sabe la verdad y tú estás perdiendo el control sobre él». Mi suegra se quedó en silencio por un momento, claramente afectada por mis palabras, pero rápidamente recuperó su postura. «Haz lo que quieras, Laura, pero recuerda esto, al final yo siempre gano. Esa noche compartí todo lo que había pasado con Diego». «¿Realmente la enfrentaste?», nos preguntó, sorprendido. «Sí, y no me arrepiento». Diego suspiró, claramente dividido entre su lealtad hacia su madre y su deseo de hacer lo correcto. «Laura, esto no es fácil para mí». «Lo sé, Diego, pero tampoco es fácil para mí. He tenido que luchar contra ella desde el primer día, y no puedo seguir haciéndolo sola». Diego asintió y por primera vez en mucho tiempo vi una chispa de determinación en sus ojos. «Voy a hablar con ella. No puedo seguir permitiendo que esto continúe». Al día siguiente Diego fue a ver a su madre. No sé exactamente qué hablaron, pero cuando regresó, su expresión era sombría. «Ella no va a cambiar, Laura. No importa lo que haga o diga, siempre va a intentar controlarlo todo. ¿Y qué vas a hacer al respecto?». Diego hizo una pausa antes de responder. «Voy a apoyarte. No puedo seguir siendo su cómplice». Las acciones de mi suegra comenzaron a tener consecuencias. Las investigaciones avanzaron rápidamente y pronto las autoridades congelaron sus cuentas bancarias. Los amigos y aliados que siempre la habían respaldado comenzaron a distanciarse, temerosos de verse implicados. Pero incluso en su peor momento ella seguía intentando destruirme. Una noche recibí un mensaje anónimo con fotos comprometedoras de mí que claramente habían sido manipuladas. Sabía que era su obra, pero esta vez no iba a quedarme callada. El mensaje anónimo era una declaración de guerra. Las fotos, obviamente editadas, intentaban retratarme como alguien infiel y sin escrúpulos, una maniobra desesperada para arruinar mi reputación. Aunque sabía que venían de mi suegra, la crudeza del ataque me hizo temblar de rabia. Diego estaba junto a mí cuando recibí las imágenes. Su expresión pasó de la confusión al horror al darse cuenta de lo que significaban. «Esto es demasiado, Laura. Mi madre ha cruzado una línea que no tiene retorno. Diego, no podemos dejarlo así. Esta vez debe enfrentarse a las consecuencias». Fue la primera vez que Diego tomó una decisión clara y definitiva contra su madre. Él mismo llamó a un abogado para denunciar el acoso y la difamación usando las pruebas que había acumulado. Mientras tanto, las investigaciones sobre las actividades de mi suegra avanzaban rápidamente. Los registros bancarios, las actas de matrimonio y los documentos que Javier había encontrado comenzaron a formar un caso sólido en su contra. Finalmente, una orden de arresto fue emitida. El día que las autoridades llegaron a su casa, la noticia se propagó como pólvora. Los vecinos, que durante años la habían admirado como un pilar de la comunidad, observaban desde las ventanas mientras era escoltada fuera de su casa. A pesar de lo que estaba sucediendo, mi suegra mantuvo su postura arrogante hasta el final. Mientras la llevaban, me lanzó una última mirada llena de odio. «Esto no ha terminado, Laura. Algún día pagarás por lo que has hecho». Sus palabras resonaron en mi mente, pero esta vez no sentí miedo, sentí alivio. En los días siguientes, Diego y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Las cicatrices que su madre había dejado no desaparecieron de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos avanzando juntos. Un día, mientras organizábamos algunos papeles en casa, Diego encontró una vieja carta que su madre le había escrito cuando era niño. Al leerla, sus ojos se llenaron de lágrimas. A pesar de todo, ella fue mi madre, y siempre habrá una parte de mí que la ame, aunque nunca pueda perdonarla por lo que nos hizo. «Es normal, Diego, pero amar no significa aceptar lo inaceptable». Él asintió y por primera vez sentí que estaba listo para seguir adelante. Unas semanas después recibimos noticias del caso. Mi suegra enfrentaba varios cargos, incluyendo fraude, bigamia y difamación. Su defensa trató de desacreditar las pruebas, pero los documentos eran irrefutables. Finalmente fue declarada culpable y sentenciada a varios años de prisión. Aunque su condena no eliminaba todo el daño que había causado, sentí una profunda sensación de justicia. Por primera vez en años,
Podía respirar tranquila. El proceso de sanar no fue fácil. Diego y yo comenzamos a asistir a terapia de pareja para reparar las heridas que los años de manipulación habían dejado. Aprendimos a comunicarnos mejor, a establecer límites claros y sobre todo a priorizar nuestra relación sobre cualquier influencia externa. Nunca debí permitir que mi madre interfiriera tanto en nuestras vidas, Laura. Lo siento. No fue solo tu culpa, Diego. Ambos cometimos errores, pero lo importante es que ahora estamos trabajando juntos para solucionarlos. Con el tiempo, nuestra vida comenzó a estabilizarse. Volví a trabajar en un proyecto personal que había dejado de lado durante años, abrir mi propia tienda de diseño. Diego, por su parte, decidió alejarse del negocio familiar y comenzar algo propio. Un día, mientras estábamos sentados en la pequeña terraza de nuestra nueva casa, lejos de los recuerdos oscuros que la presencia de su madre había dejado, Diego me tomó de la mano. Laura, gracias por no rendirte. Sé que hubo momentos en los que era más fácil irte, pero decidiste quedarte y luchar. No fue fácil, Diego. Hubo días en los que pensé que no lo lograríamos, pero al final valió la pena. Aunque la figura de mi suegra seguía siendo una sombra en nuestra historia, aprendí a verla como una lección más que como un enemigo permanente. Su odio y manipulación me enseñaron a ser más fuerte, a no permitir que nadie defina mi valor ni mi lugar en el mundo. La última vez que escuché sobre ella, estaba en prisión, intentando mantener algún control sobre los pocos contactos que le quedaban. Pero para mí, ya no representaba una amenaza. Finalmente había recuperado el control de mi vida.